Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro que nos ama, en este tiempo que tú nos has fijado, cuando este mundo está lleno de maldad, pero tú nos has salvado primero en medio de todo esto y nos has diferenciado, apartado para que podamos vivir como tus hijos y te damos gracias por tu gracia que nos has dado para todas las iglesias en este país y en todo el mundo, que cada día haya más obras de salvación y que en medio de dificultad puedan guardar sus fes. Ayuda para que podamos predicar el Evangelio valientemente y que cada día ayúdanos para los hermanos que guardan su fe y que predican el Evangelio en medio de las dificultades. Sostén con tu gracia, palabra y tu mano de poder para que puedan predicar tu Evangelio y que reciban muchas almas la salvación, para que pueda ser gozo y gloria para Dios y que obre con tu palabra y poder del Espíritu Santo para los predicadores también. Para los que están enfermos, sánalos para que puedan tener oportunidad de servir al Señor y predicar el Evangelio el resto de sus vidas. Te damos gracias también por permitirnos el retiro de verano en medio de tu gracia, aunque estamos en una situación difícil por COVID. Ahora está llevando a cabo el sexto retiro de verano, después del quinto retiro de verano, hasta el séptimo, el último retiro de verano. Que el Señor esté con nosotros para que muchas almas reciban la salvación y que puedan glorificar a Dios y que sostengan a los hermanos que trabajan allí por esto, con tu palabra. Sostén con tu palabra y mano de poder. En esta hora que nos danos la gracia necesaria y que indícanos el camino que debemos seguir. También llénanos con tu palabra que nos es necesaria. Sostén con tu mano misericordiosa para que nadie de nosotros perezca de la gracia de Dios. A esta hora pedimos que nos guíe el Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Desde versículo 1 hasta versículo 3, bueno, hasta versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 a 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hasta aquí. Durante 2 años y medio por COVID no hemos podido reunirnos libremente y ni hemos podido hacer retiros, aunque todavía el COVID no está terminado, pero eh, estamos llevando a cabo esta vez el retiro de verano.
Y por ahora el sexto retiro de verano está centrado, es para los, sobre todo para los bachillerato y de eso, alumnos de medio bachillerato y de eso. Y el 19 de agosto empezará el séptimo retiro de verano. Espero que se lleve a cabo el retiro de verano sin ningún problema y damos gracias a Dios porque pienso que muchas almas habrán recibido salvación y también doy gracias a los hermanos que han esforzado y trabajado mucho para esto. Como creo que estarán interesados, si les explico cómo fue el resultado del quinto retiro de verano, bueno, sumando todo, desde primero, segundo, tercero, cuarto, hasta quinto retiro de verano, los que fueron participados, el número, en total es 44.607 personas. Y los que escucharon por primera vez fueron 6.588. Y hasta ahora los que fueron bautizados son 4.093 personas. Y también las ofrendas que hicieron para construir el centro de retiro hasta quinto retiro de verano, bueno, en euros es más o menos 215.000 euros. Les doy muchas gracias. Espero que sexto y hasta séptimo retiro de verano podamos llevar bien, podamos hacer en el retiro de verano con la ayuda, en medio de la ayuda de Dios y que creemos que habrá obra de la salvación, que recibirán muchas almas la salvación. Y los que predican y los que hacen consulta también, les damos gracias también porque han esforzado y trabajado y orado para salvar, aunque sea un alma más. Y como dijo Jesús en San Mateo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eh, Aunque uno ore solo, Dios también puede obrar, pero aquí pone dos o tres congregados como mínimo. Significa que los santos salvos cuando oran con corazón unánime, con un propósito, Dios entonces obrará en medio de ellos. Entonces los que han recibido salvación ya primero traen y predican a los que no han recibido salvación aún. Y para esa obra, muchos con corazón unánime trabajan y esforzan juntos, unánimes. Entonces creo que en ese momento hay gran obra de salvación de Dios. Entonces hoy, para los que recibieron la salvación en el retiro de verano esta vez, y los que ya han escuchado para ellos, creo que hoy voy a explicar para ellos. Nosotros no solamente por el retiro de verano, sino también a través de seminarios bíblicos, también por consultas o por internet, por diferentes maneras estamos predicando el Evangelio. Y entre los que han escuchado el Evangelio, habrán los que han recibido salvación. Hay los que reciben salvación de una vez, por escuchar solamente una vez. Pero también hay los que escuchan muchas veces la palabra y después reciben la salvación. Y ellos asisten muchas veces al retiro de verano. Y también allí escuchamos los que dan testimonio sobre su salvación también. Bueno, si todos los que escuchan la palabra recibieran salvación, habrá muchas personas. Pero aunque escuchando la palabra no tiene seguridad de su salvación,
y se aleja, digamos que se aleja de Dios. Hay los que se alejan de Dios y algunos, aunque asisten constantemente a la iglesia, pero no tienes una fe segura. Y más que vivir dignamente como hijos de Dios, sino más que vivir como hijos de Dios, sino que siguen el flujo y la ideología de esta época y viven como mundanos. Ya esto no es apto como un cristiano, no es apto para cristiano. Entonces, aunque uno dice que ha recibido salvación, pero hay los que tengo dudas. No tengo, tenemos dudas de que si ha recibido salvación realmente o no. Dice que alguien dice, yo realmente he recibido salvación. Entonces tenemos gozo, alegría en nuestro corazón. Pero hay los que en su corazón piensan, hay que ver con tiempo. Uno dice que ha recibido salvación, testifica así, pero uno que no piensa en su corazón, tenemos que verlo, hay que observarlo. ¿Por qué qué pensamiento se refiere? Se refiere a ver, para ver si lleva bien la vida cristiana o no. Y si uno realmente ha recibido salvación, digamos, según la palabra que hay que esforzarse para reunir, debe reunir a las reuniones de domingo, miércoles y en otros seminarios, porque uno solo no puede llevar la vida cristiana. Entonces, reuniendo, aprendiendo la palabra y en medio de oración crece su fe. Uno en este mundo tampoco puede nacer solo ni puede crecer solo. Cuando es pequeño, hay que crecer con el amor y el cuidado de sus padres y de la familia. Y cuando crece ya más en la escuela con sus compañeros también crecen. Y luego cuando ya lleva vida social con sus compañeros de trabajo y en medio de vida social aprende cosas. Aunque también aprende cosas malas, pero hay que diferenciar cosas malas y cosas buenas, y que en medio de todo esto va creciendo como una persona madura. Así también los cristianos también. La salvación uno no solo puede recibir, uno solo no puede recibir, sino en la oración de las personas que ya han recibido salvación primero y que comprenden la palabra luego también. Y como así, después de recibir salvación, uno solo no puede crecer su fe y no puede llevar bien la vida cristiana. Entonces es necesario primeramente asistir bien a las reuniones. Si uno dice que ha recibido salvación y no viene a las reuniones nunca, entonces creo que hay problema. Y algunos dicen que no le gusta lo que está haciendo, su trabajo en la iglesia, o no le gusta, o algunas personas en la iglesia dice, un salvo también puede tener errores, puede tener sus errores en sus actos. Entonces, a algunos no le gustan por esto. Aunque él mismo tiene muchas faltas y errores, pero mira a otras personas. Entonces tiene problemas en su corazón y algunos dicen que no quiere venir a la iglesia. Pero es un gran error. Si Dios nos trata así también, en medio de nosotros, ninguno de nosotros podemos estar ante Dios. Los padres, aunque sus hijos actúen mal y tengan errores cuando son pequeños, pero les aman de igual, porque piensan que por ahora es niño y actúa mal, pero cuando ya crece y cuando sea madura, harán bien, crecerán bien. Y según palabra de Corintios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, aunque aún no ha recibido salvación, antes de que crezca su fe, tiene muchos problemas. Pero no debe observar solo eso. Aunque hemos recibido salvación y tenemos muchas faltas, Dios todo nos tolera y nos acepta.
Y en medio de en medio de la reunión de esas personas imperfectas, Dios cumple su obra perfecta. No es que haya obra de Dios porque todos somos perfectos. Aunque somos imperfectos, tengamos problemas, cuando estamos unánimes y obedecemos a la palabra y queremos vivir según la voluntad del Señor, Dios a través de nosotros cumple su gran obra. Por eso yo solo no puedo hacer, pero nosotros podemos hacer. Tenemos que permanecer en esta multitud. Y permanecer en esta multitud es la evidencia de la salvación. En San Juan también pone que también os améis unos a otros. Y hay los que dicen que han recibido salvación, pero que todavía están viviendo como mundanos. Que todavía hay los que no se han diferenciado, pero cuando viene a la iglesia, canta, ora, escucha la palabra, pero fuera de la iglesia vive como los mundanos. Entonces, si actúa o habla, lo que habla es igual que los mundanos, tenemos que ver si realmente ha recibido salvación. Si uno crece su fe, hay cambio. En Santiago 2:18 pone, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Digamos, es una palabra apologética. La fe se cumple en corazón, en alma de cada uno. Y cuando uno tiene fe segura, cambia su corazón y luego cambia su vida. Seguramente cambia. Donde hay vida, hay crecimiento. Por ejemplo, las plantas, donde hay vida, crece y lleva fruto. Los animales también. Hay momentos de crecimiento y luego crece y luego es maduro. Entonces, cuando uno recibe salvación y pasa tiempo, crece como un cristiano maduro. Y luego cada vez más cumple la forma, lo que debe hacer, lo que debe tener como cristiano. Entonces, hay que tener cada uno paciencia, hay que ayudar mutuamente para su fe y sostenerlos sostener los que son débiles. En este retiro de verano hemos escuchado muchas palabras también, desde el primer día hasta último día, que son 4 días, y hay muchos tiempos que escuchamos la palabra. También hay consultas y todos juntos estamos reunidos y aprendemos la palabra. Lo que debemos hacer los cristianos es aprender la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. No Dios cualquiera, sino Dios que está en la Biblia. En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No dijo que estaba Dios, sino dijo estaba el verbo. Dijo así porque Dios muestra a sí mismo a través de la palabra. Nosotros podemos comunicar a otra persona que no vemos. Es decir, en estos días ya podemos llamar por teléfono o mandar texto. Y hablando hablando con él y mandando textos, todo lo que dice, todo lo que manda, digamos que contiene lo que piensa y también su carácter. ¿Cómo es esa persona? Entonces, aunque ellos no se encontraron constantemente, pero hablando y en medio de eso puede observar, puede saber cómo es esa persona y puede saber cómo él piensa sobre mí, y porque tiene una comunión íntima. Y luego cuando conoce realmente esa persona en persona, puede considerar como que ya habían conocido desde ya hace mucho, porque ya estaban comunicando. Pero aunque está en persona,
juntos, pero si no habla, no expresa, no puede saber cómo piensa sobre él, cómo piensa sobre mí o cómo es esa persona, no puede saber. Porque por eso hay que expresar y hablar. Dios habla a las personas, al hombre. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso Dios se alegra cuando el hombre, la persona, escucha la palabra de Dios. A través de la palabra sabemos sobre Dios, conocemos a Dios y conocemos al amor de Dios, la gracia de Dios, y a través de la palabra conocemos a Dios. Conocer la palabra es conocer a Dios, pero algunos no conocen la Biblia, entonces tampoco pueden saber sobre Dios. Entonces cuando reunimos, sea el domingo, miércoles, cada vez cuando reunamos, importamos más, sobre todo, aprender la palabra, porque solo aprendiendo bien la palabra puede recibir salvación y puede encontrar a Dios. En Jeremías pone, y me buscaréis y me hallaréis. Y pone, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es que hay que buscar en Dios en otro lugar, por ejemplo, en un monte profundo donde no hay nadie. No tampoco, ni tampoco hay un lugar especial, sino a través de la palabra. En medio de los santos salvos está la palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de cualquier persona puede enseñar su palabra y ya puede hacer comprender la palabra. En Apocalipsis pone, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pone, aunque lee, pero uno solo leyendo es difícil de comprender. Hay que escuchar primero. Puede escuchar a través de los que ya comprendieron antes. Y cuando guardan estas cosas escritas en su palabra y en su vida, recibirán la bendición de Dios escrita en esta palabra. Por eso tenemos que escuchar bien esta palabra primero. Algunos se escuchan por una oreja y se pasa por otra. No hay que hacer así, sino que hay que escuchar la palabra y hay que meditar esa palabra en nuestro corazón y hay que comprender. En Salmos 119 pone, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Salmos 119, versículo 11 dice que después de recibir salvación, para que no pequemos, tenemos que guardar las palabras en nuestro corazón. No solamente debe dejar las palabras, digamos, en una mochila ni en una estantería solo, sino que sigue continuamente. Hay que escuchar, aprender, meditar, leer y hay que pensar, guardar esa palabra en su corazón. Por eso cuando meditamos, recitamos la palabra, cuando uno memoria muchas palabras de la Biblia, puede, digamos, guardar la palabra en su corazón. Entonces la palabra, digamos, reina, guarda, domina mi corazón. El Espíritu a través de la palabra puede cambiar nuestro corazón y Dios cumple su carácter en nosotros y nos ayuda para que podamos comprender la voluntad de Dios y también nos da corazón ardiente, anhelo para cumplir la voluntad de Dios, nos da valentía y la fuerza también a través de la palabra. Si uno aleja de la palabra, se aleja de Dios, y si aleja de Dios, se acerca al mundo. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 pone, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pone una salvación tan grande. El primer propósito objetivo de aprender la Biblia es recibir la salvación. En San Juan 5:39, escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de Jesucristo, a través de la gracia de Dios, salva nuestras almas. Recibir salvación, nacer de nuevo, tener vida eterna, todo tiene el mismo significado. Y nos da esa salvación tan grande. En Efesios capítulo 2 pone, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa gracia de Dios hemos obtenido por la fe
hemos comprendido la gracia de Dios y por la fe hemos recibido salvación. La gracia no es que recibimos por hacer algo, eso no es la gracia. Si alguien trabaja y recibe su paga, eso no es la gracia. Ha recibido eso porque ha trabajado. Pero cuando uno no tiene ni derecho, ni ha trabajado, ni ha esforzado y ha recibido algo, eso es la gracia. Un pecador que perece, aunque con sus obras, ni dando todas sus cosas en este mundo, no puede recibir salvación. Aunque el más rico de este mundo diera todas sus riquezas a Dios, no puede recibir salvación. En Efesios 2 pone, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y el regalo, el don, significa lo mismo, pero algunos también confunden los creyentes. Piensa que hay que esforzarse para creer. Hay que, digamos, creer, pero bien. Añade, digamos, cosas en esas palabras. Digamos, no es creer, solo esforzar, pero ellos añaden, ellos añaden esforzar más para creer y creer bien. Digamos que añaden a la gracia de Dios sus obras. Piensan que hay que hacer bien ellos mismos para recibir salvación. Pero de esa manera no puede recibir la salvación hasta que muera. Porque uno no puede hacerlo. Por eso Dios mismo hay que dar como don. No es que nos diera su salvación porque la gracia, porque no tenga valor, sino porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Por eso Dios hay que darnos como esa gracia como don. Y para darnos como gratuitamente, hay que recibir la paga del pecado y el juicio Dios mismo. Y entonces Jesucristo, para salvarnos, el justo, el Señor, murió para los impíos pecadores y a través de su sangre derramada ha salvado nuestro pecado eternamente. Y esa es la mayor gracia. Y cuando uno comprende, cree esa gracia, puede recibir perdón del pecado y recibir la salvación, vida eterna, todo a la vez. Y entonces hoy, digamos, el título de la palabra de hoy sería la salvación, el mayor don, regalo que Dios nos ha dado. El mayor regalo que Dios nos ha dado es la salvación. Estos días por COVID, digamos que alguien ha tenido dificultades de negocio, entonces digamos que hay ayuda por parte del gobierno para las empresas pequeñas o los que llevan sus propios negocios, digamos por COVID han tenido dificultad y ayuda con pequeñas partes. Y digamos, no solamente para los empresarios, sino para todos los ciudadanos. Dan un poco de dinero. Puede ser ayuda a nivel municipal o provincial. He visto que en mi móvil, digamos en mi Kakao, pone que me ha llegado ayuda de más o menos 100 euros. Bien, 100 euros. Aún no lo he gastado. Pero, digamos, también ayuda, además de ayudar, también es para salvar economía de esa zona. Que, digamos, significa que hay que gastar un poco más de dinero. Algunos si no solicita puede que no lo reciba. Entonces es normal que uno quiera recibir. Para algunos puede dar más de 100 euros. O algunos un poco menos. Pero sea cuanto sea, es normal que reciban, ¿no? Pero uno esfuerza para recibir eso, pero no piensa sobre el don, regalo que Dios nos quiere dar.
no lo considera como algo importante. Dios quiere dar a un pecado que iba al infierno y que quiere enviar al cielo y dar la vida eterna. Y San Juan pone, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Creer es recibir. Si uno recibe salvación, hay que decir gracias y recibir. Es algo precioso, no hay que considerar como algo pequeño. Por ejemplo, si alguien ha comprado una lotería y digamos que ha ganado una lotería de millones de euros, pero si uno no conoce qué ha ganado, puede utilizar para limpiar la nariz o, por ejemplo, puede utilizar como cigarrillo. Ahora ha perdido millones de euros. Pero uno no lo sabe. Pero si luego lo conoce, lo que ha hecho, a lo mejor por decepcionar tanto se suicida también. Por decepcionar tanto. Digamos, a lo mejor no ganar también fue una suerte, porque hay los que arruinan su vida después de ganar lotería. Pero hay gran gracia que nos has dado, pero uno no conoce. Uno se esfuerza y trabaja tanto para ganar dinero con cualquier medio, pero la gracia de Dios que nos da gratuitamente no lo considera como algo importante. Digamos que estos días hay muchas llamadas spam. Dice que con poco dinero te haré ganar mucho. Diciendo cualquier cosa para, digamos, robar el dinero. Entonces yo no creo si alguien dice que da algo gratuitamente. Si dice que yo te doy algo gratuitamente, algo muy caro. En mi KakaoTalk, por ejemplo, alguna vez llega portate nuevo gratis, solo por hoy. Yo para saber qué es esto. Entonces les llamé y no me dice nada. Bueno, yo no lo creo. Yo no creo. En este mundo, digamos que ese tipo de gratis no existe. Pero hay los que piensan como llamada spam si Dios nos quiere dar gratuitamente. Dios nos puede dar de manera gratuita. Pero nadie de este mundo puede dar así. Entonces, descuidar esta salvación tan grande. En Hebreos 2 pone, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pone primero, a las cosas que hemos oído. Todo lo que hemos oído. En Hebreos capítulo 1, todo lo que contiene en el capítulo 1 puede ser todo lo que hemos oído. Y aparte de eso, también tenemos lo que hemos oído, escuchado en el retiro y en el seminario y en la iglesia. Todo lo que hemos oído. En Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. El Evangelio empezó de Israel, pasó por Europa y Estados Unidos, y ha llegado a nuestro país, ha llegado un poco tarde, en San Mateo. En 24 pone, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio fue predicado a todo el mundo y está traducido en diferentes idiomas. Ha llegado a nosotros. Y el día que hemos comprendido la gracia de Dios, ese día es de los días de la salvación.
hay que escuchar y comprender la gracia de Dios. Y luego pone que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia. Digamos, hay que tener mucho cuidado. Con más diligencia. Tenemos que aceptar entre las palabras de Dios, sobre todo las palabras de la salvación. Hay que aceptar con más diligencia, con más cuidado. Si uno comprende, acepta de manera correcta, puede recibir perdón de pecados, puede recibir salvación y la vida eterna, puede ser hijo de Dios y ir al cielo, recibe gran salvación. Pero si uno descuida, puede que no reciba, no acepta. Digamos, significa hay que recibir con cuidado, para que no sea en vano y que no se escape. Y luego pone, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa esto? Si uno tiene, digamos, tiene su propio negocio y ha ganado mucho dinero, pero ha ganado mucho, pero no sabe por dónde, pero se ha gastado todo, ha gastado todo. Ha pensado que yo he ganado mucho y voy a hacer todo lo que quiero, pero lo ha gastado todo, pero no sabe cómo. Uno ha escuchado la palabra que puede recibir salvación, pero pensando un poco sobre eso, se ha ido, se ha deslizado. Que no duerma. Digamos que no hay que deslizar. Un barco avanza para llegar a la meta, digamos. Pero viene tormenta y pierde su camino. Puede que se quede como náufrago. Aunque uno ha escuchado la palabra de Dios, no hay que dejar que deslice esa palabra. Por eso nos dijo, no sea que nos deslicemos, se refiere a esas palabras. Hay que preocuparse por esto. Vamos a buscar un momento. Primero de Juan capítulo 2. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pone, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Se refiere al Evangelio, la gracia de Dios. Lo que habéis oído desde el principio hay que hacer que permanezca en vosotros. Significa permanecer, significa que no deje deslizar, sino que cumple en su corazón esa palabra. Si uno cree firmemente, no digamos que no desliza, está firme. Si parece que el barco se va a deslizar por tormenta o náufrago o por viento, en ese momento hay que echar ancla. Echa ancla en el mar y se queda firme el barco. Y se queda sujetado. Entonces la promesa de Dios en Hebreos dice, y firme ancla del alma. Nuestra ancla de alma hay que sujetar, que esté firme a través de la palabra de verdad. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Hay que escuchar cada vez más esta palabra de verdad. Y cuando permanece esa palabra en nosotros, entonces vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre, Dios.
cuando la palabra en mí, yo comprendo palabra y se cumple en mí, puedo creer esa palabra y que cuando cumple es la salvación en mí. Entonces, en eso lo ayuda Espíritu Santo. Entonces, en 1 Corintios 2, 22, 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. El que ayuda para que podamos comprender la gracia de Dios que nos es dada es el Espíritu Santo. Y dará a persona que tiene anhelo y tiene anhelo de buscar. Y me buscaréis, me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alguien escucha la palabra, pero no con su corazón. Bueno, dice que palabra es buena, pero no está interesado. Aunque escuchara muchas veces, no tiene en su corazón, no escucha con su corazón, no permanece en su corazón la palabra. Y no se sabe qué significa esa palabra. Cuando pone que podemos, hay posibilidad de que podamos despreciar esta palabra, esto es lo que debemos temer. Es algo asombroso. Si desliza palabra y que no se queda firme, destruirá. Eso hará destruir su propia alma. Es algo asombroso y hay que temer. Si yo no recibo la palabra, se desliza. Entonces hay que sujetar para que no se deslice esa palabra. Si escucha muchas veces, y muchas veces Dios también puede ayudar para que se quede sujeto. Si uno no se queda sujeto a esa palabra, si no recibe salvación, irá al infierno. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. En el Hijo, es decir, significa Jesucristo. Y en el Padre, y el Padre Dios. Señor está en mí y yo estoy en el Señor y se haremos uno. Nuestro cuerpo está en esta tierra, pero cuando uno recibe salvación, el Señor está en mí. El Señor siempre está en mí y yo estoy en el Señor. En San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es algo asombroso, pero si uno no comprende esto, no sabe qué significa esto. Entonces, la palabra lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, significa que la palabra no hay que deslizar, sino hay que estar sujetada, estar firme en su corazón. ¿Cómo es su corazón? ¿Con qué está lleno? ¿Está lleno con los deseos de este mundo, deseos carnales? Si uno está lleno de estas cosas, no hay sitio para que pueda meter la palabra. Hay que, digamos, vaciar corazón. Esta palabra significa que uno hay que guardar bien la palabra que ha escuchado para que no se deslice, para que no se pierda. Hay que temer para que no sea que no deslice. Cuando al principio de nuestra iglesia, digamos antes Corea, antes llevaban zapatos de goma, pero era difícil de conseguir. Entonces, cuando no estaba ya, no había nadie, lo llevaba en las manos para que no se gasten. Porque también, aunque sea zapatos de goma, era difícil de conseguir. Entonces, cuando iba a pasar, ¿qué sucede si cruza una pequeña zanja o un pequeño arroyo? ¿Y qué pasa si los zapatos se caen y se alejan flotando? ¿Qué vas a hacer? Viendo eso, se despide diciendo adiós, mi zapato.
No es así, sino que lo persigue y lo recoge. Eso me solía pasar cuando, no solía pasar cuando era pequeño. Bueno, no en estos días. Cuando esos zapatos de goma se alejan flotando, nosotros los seguimos y lo recogemos. Pero uno no siente nada después de que deslice la palabra de Dios, que ayuda a uno a ser salvo. Se va alejando de su corazón esa palabra, pero no se da cuenta. No quiere seguir a recogerlo. Y se lo olvida. Cuando uno no se comprende, no se queda en su corazón, se queda un momento en su memoria, un momento y se lo olvida. Vamos a ver Lucas 8 para ver quién es que se olvida. San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 11 y 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Es la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Hay muchas palabras en esta Biblia y hay palabra, entre ellas hay palabras para que nos ayuda a recibir salvación. En la semilla hay vida. La semilla es la palabra de Dios. Pero cuando una semilla está junto al camino, bueno, el camino es duro, ¿no? Un camino es duro y no puede, digamos, echar su raíz. Entonces, para arraigar y brotar, debe echar raíz, pero cuando está junto al camino no puede hacerlo. Entonces, las aves del cielo vienen y la comieron. Pone así. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. En el aire, digamos, hay aves. Y comen las semillas que están junto al camino. Potestad del aire, el diablo, para que no se salven y no se crean, interrumpe, para que no sean salvos. Dios nos quiere salvar y quiere obrar quiere obrar, pero el diablo nos interrumpe para que no seamos salvos. Nosotros escuchamos la palabra y Dios nos ayuda para que podamos comprender la gracia de Dios y esa palabra cumple en mi corazón. Pero cuando uno solamente cree como conocimiento de manera superficial y que no se queda sujeto en su corazón, el diablo quita esa palabra para que uno no sea salvo. Y se lo olvida y el diablo se lo lleva. Pero uno no se da cuenta, aunque le fue quitado las palabras para recibir salvación. Para que no sean salvos, quitan las palabras de su corazón. Hay muchas personas que fueron quitados las palabras por diablo. Se lo olvida esas palabras. Bueno, cuando uno se da cuenta de esto, entonces ora, Señor, ayúdame para que pueda comprender la palabra, ayúdame para que pueda ser salvo. Si tiene corazón anhelo, ese corazón anhelo, Dios puede ayudar. En el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, es un poco mejor que las semillas que han caído junto al camino. Pero esta vez cayó sobre una roca, digamos, con poca, que no hay tierra.
sobre una roca. Debajo hay una roca, en esta tierra hay piedra. El suelo aquí, digamos, es poco profundo. Y después de un tiempo ya no hay lugar para echar raíces. Pero estos no tienen raíces. Son los que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, uno viene a la iglesia por un momento, escucha la palabra y parece que ha recibido salvación, pero no lo es. Y luego se desaparece. Después de creer por algún tiempo. Porque después de recibir salvación tiene que apartarse de los amigos mundanos y ya no puede vivir como antes. También hay que obedecer a la palabra de Dios. Pero cuando hay prueba y sufrimiento, se apartan de la palabra y vuelven al mundo. Eso lo ha expresado como apartarse y volver al mundo. En la Biblia expresó como apartarse de la palabra. En el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y ahora los espinos, entre los espinos. Esta vez la semilla cayó entre espinos. Entonces, aunque parece que está creciendo, pero luego es ahogado por los espinos. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay dificultades y preocupaciones en este mundo, pero después de recibir salvación, todo se deja a Dios. Hay muchas dificultades en este mundo. Pero nosotros, después de recibir salvación, todo esto dejamos a Dios. En 1 de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Dios que salvó nuestras almas, no solo salva y protege nuestras almas, sino que también protege nuestros cuerpos. En San Mateo pone, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si uno ha podido creer hasta aquí, no hay que preocuparse. En medio del sufrimiento puede depender de Dios, confiar en Dios, y en abundancia también puede confiar en Dios. Uno que es pobre, por su pobreza no puede llevar vida cristiana, o si es muy rico tampoco puede llevar vida cristiana porque depende de su dinero. Tiene más gozo por las cosas carnales que el gozo que Dios nos da. En Proverbios pone, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. En Santiago pone, entonces la concupiscencia después que has concebido da luz a pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. En 1 de Timoteo, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. En 1 de Timoteo 6 pone, hay que ganar dinero y hay que utilizar bien, pero amar al dinero significa que tiene su corazón por el dinero, en dinero. Es todo de su corazón. Por el dinero, digamos que algunos hasta se vuelven locos. Por ejemplo, Judas Iscariote, que siguió a Jesús 3 años y medio, escuchando la palabra de Jesús, viendo los milagros, y también comió los panes que Jesús hizo con su milagro, pero vendió Jesús por 30 piezas de plata. ¿Cómo puede hacer esto? Puede pasar. Uno que está muchos años en la iglesia y conoce que la palabra es bien buena, escuchando la palabra, pero por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida no llevan fruto. No llevan fruto por los placeres. Le gustan más los placeres de este mundo, del carne, de cosas carnales,
más que los placeres que Dios nos puede dar. Y no puede llevar fruto. En San Mateo capítulo 13 también pone mismas palabras, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y en Lucas 8:15 pone, más la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora hablan de las consecuencias. Aunque haya muchos sufrimientos, hay que tener paciencia y hay que crecer su fe. Y hay que vivir como dignos de los hijos de Dios. Por eso que debemos guardar bien las palabras que escuchamos hasta el final. La palabra debe estar firme en su corazón. En su corazón. Para que no os deslice. Sino los que no están firmes ni sujetados, una vez está en el mundo y luego vuelve a Dios otra vez y continúa de esta manera. No se decide desde su corazón. Entonces, es una persona que está en peligro, que tiene peligro. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Desde el versículo 3 a 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca a la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el versículo 3 pone, pero si nuestro evangelio aún está, el evangelio está aún encubierto, significa que algunos escucha el evangelio, pero tiene algo en su corazón para que no se crea. Por ejemplo, en Corea del Sur tenemos Corea del Sur y Corea del Norte. Digamos, Corea del Sur tenemos libertad para creer y tenemos muchas cosas en nuestra vida, tenemos muchas cosas para que podamos vivir, pero no solamente Corea del Norte, sino en países comunistas, digamos, que no tiene libertad. Nosotros, digamos que les mandamos voz de libertad, porque Corea del Norte, con su sistema comunista, digamos, esclaviza a la gente. Y no puede escuchar la, digamos, voz de libertad, como está pisoteando por completo los derechos humanos. Porque si sigue escuchando esa voz que mandan desde Corea del Sur, podría, digamos, el sistema de Corea del Norte colapsar. Entonces ellos bloquean la radio para que no pueda escuchar las transmisiones en Corea del Sur. Y no hay muchos canales en radio y televisión para que no escuchen ciertas emisiones o canales. Como esta manera, como así, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Como interrumpir las transmisiones o canales, confundiendo para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En San Juan pone, yo soy la luz del mundo. En San Juan capítulo 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Dijo que yo soy la luz del mundo, la luz de vida. El que viene, el que le sigue, no está en tinieblas, no andará en tinieblas, sino resplandecerá la luz de vida y cumplirá esa luz de vida en su corazón. Cuando él cumple en su corazón, la luz de Dios reclama su corazón. Pero hace el diablo para que no se resplandezca esa luz de evangelio, de gloria. El diablo interrumpe, intenta molestar de todas maneras, no quiere que escuche la palabra.
Pero Dios, ¿por qué le deja el diablo para que haga lo que quiera? En Huerto Edén, desde Huerto Edén, había en Génesis pone también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si uno come el fruto de la vida, va a tener vida eterna, y si come el fruto de ciencia del bien y del mal, muere. En Génesis pone, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. A lo mejor, pensando un poco, Dios es un poco raro, ¿no? ¿Por qué habrá hecho fruto de árbol de ciencia del bien y del mal en medio del huerto de Edén? Dios da al hombre la vida eterna y la gloria eterna del cielo, pero no da directamente, sino hay que pasar prueba, pero muy sencilla. Pone no comerás, no comerás, es solo eso. Cuando observamos los 10 mandamientos, lo que pone que no hay que hacer, no que no lo haga, son los 8, y lo que dice que hay que hacerlo son los 2. Bueno, los dos son los mandamientos, pero en el huerto de Edén solamente había un mandamiento, que no lo comas, ciertamente morirás en el día que comieres. No es que porque tenga veneno, sino que Dios dijo que no lo comiere. Pero el diablo dice, come, tú no morirás, ciertamente no morirás. Dice algo contrario, de algo que se opone a la palabra de Dios. Entonces desde el huerto de Edén, entre diablo y Dios, hay que escuchando la palabra de Dios, vence al diablo, o escuchando la palabra del diablo, o se opone a Dios. Uno de dos hay que escoger. Nos da una libertad y hay para que podamos escoger. En Jeremías 21 pone, he aquí pongo delante de vosotros camino de la vida y camino de la muerte. Está camino de la vida y camino de la muerte. Está el camino angosto que nos lleva a la vida eterna y camino ancho. Uno hay que escoger. Si uno escucha la palabra del diablo y come fruto de ciencia del bien y del mal, no tiene derecho de comer fruto de la vida. No puede comer los dos. Y el diablo el diablo tiene que intenta para que nosotros comiéramos el fruto de ciencia del bien y del mal. Rechazar la palabra es comer fruto de ciencia del bien y del mal, y es rechazar el amor de Dios, es ignorar a Dios, es rechazar a la verdad y aceptar la mentira. Morir aquí significa que, digamos, se acorta la comunión entre Dios, es comunión espiritual entre Dios y yo. Y ellos fueron echados del huerto de Edén. Huerto de Edén, digamos, en esa época es cielo. Digamos, fueron echados del cielo, del huerto de Edén. Y ahora tierra está maldita. Ahora ahora es igual. Hay que poner por parte de Dios o parte del diablo. Aceptar la mentira del diablo o la verdad de Dios. Dios no dice que no lo coma. Ahora, no dice que no lo coma, sino que nos dice come. Significa que reciba la salvación. Pero el diablo dice que no recibas salvación, no comas. No comas el fruto de la vida. Dijo, no moriréis. Dios no nos salva de manera obligatoria. El hombre, una persona tiene que decidir por su parte. Tiene que decidir él mismo. Aceptar la verdad de Dios o aceptar la mentira del diablo. Aceptar la vida o aceptar la muerte. Porque según su decisión, decidirá su destino eterno. Y cuando uno no puede, cuando a uno no le resplandezca la luz del evangelio, digamos, eso significa ser su destrucción. Uno cuando escucha muchas veces la palabra parece buena, pero luego no la escucha, después de escuchar algunas veces. Viendo a nuestra iglesia también, algunas veces escucha y, digamos, se sienta más delante y escucha la palabra, pero luego ya no viene.
digamos que luego ya no viene a escuchar. Parece un poco raro, pero el diablo, digamos, le llevó al mundo. Y pone en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay que cumplir la imagen, la vida de Dios, pero se lo ha olvidado por los deseos del mundo. Digamos que, por ejemplo, él se ha hecho rico, por ejemplo, en Job 21. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Pone que crecen en riqueza, sus hijos son como rebaños y se gozan de su riqueza. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden a Seol. Parece que en este mundo está llevando bien, está viviendo bien, pero después de morir es a Seol, infierno. Hay muchas personas así. Entonces dijo, por eso dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico reciba la salvación. Si uno es rico en este mundo, no quiere ver a Dios, no quiere buscar a Dios, porque tiene dinero y no necesita a Dios y está satisfecho en este mundo. Por eso no piensa después de la muerte, y como está satisfecho su cuerpo, no piensa sobre su alma. Ni siquiera piensa si existe o no alma hasta que muera. Pero viviendo así, después al Seol. Por eso en San Lucas 17, el rico, ¿qué hacía? Hacía cada día banquete y vestía de púrpura. Y hasta que murió tomó buenos medicamentos, estaba enfermo al final, tomó buenos medicamentos, buena cama, y al final, sufriendo, murió. Bueno, y hizo su funeral. Pero el problema es después. Porque estoy atormentando en esta llama. En San Lucas pone. Pero es eterno. Algunos piensan que la Biblia es una broma. Creo que no. ¿Por qué tenemos que pensar después de la muerte si estamos disfrutando aquí? En Proverbios pone, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Uno sano puede morir el mismo día. ¿Cuánto tiempo crees que vas a vivir? Si uno conoce esto, que no este mismo día puede morir, hay que asegurar primero su salvación, recibir la salvación. Primero eso, para que podamos estar ante Dios en cualquier momento que Dios me llame. En San Lucas pone, el necio esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy mismo día, Dios me puede llevar, nos puede llevar, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, hay personas así que han escuchado la palabra, que ya han escuchado la palabra. Bueno, habrán los que perecen sin escuchar ninguna vez la palabra, pero sí que tienen oportunidad. O predicando, o por los libros, o por cualquier medio. A todos nosotros nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio. Nosotros reunimos en el centro de retiro, ¿no? Yo siempre digo que estar en este centro de retiro a lo mejor es una oportunidad que nunca va a volver en la vida. Dios ha dado esa oportunidad. Pero como a lo mejor algunos piensan que pide mucho, que vayamos al centro retiro, entonces uno piensa, vale, que yo voy a escuchar. Y escucha la palabra y piensa al principio, bueno, este habla bien. Pero digamos está pensando en otra cosa y espera que se termine pronto la palabra. Ay, ¿cómo voy a escuchar 4 días la palabra? Lo que digamos que me deja boquiabierto es que a lo mejor esa persona nunca más tendrá más oportunidad en su vida, pero no lo sabe. A lo mejor
será su última oportunidad de su vida, de escuchar la palabra. Vamos a ver Hebreos capítulo 2 de nuevo. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí pone la palabra dicha por medio de los ángeles. Significa los mandamientos. En el Antiguo Testamento Dios dio al pueblo de Israel mandamientos. Y pone que la palabra dicha por medio de los ángeles. Aunque dio a través de Moisés, pone por medio de los ángeles. Aquí la palabra dicha por medio de los ángeles indica los mandamientos. Y luego pone fue firme. El mandamiento, las leyes también es firme. Si uno obedece, recibe bendición. Si uno desobedece, perece, muere. Pone, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si veamos la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, a partir de Adán desobedeció a la palabra de Dios y dijo que morirás, y murió. Aunque Adán, su cuerpo, murió cuando tuvo 930 años, pero el día que comió ese fruto de ciencia del bien y del mal, murió Adán y Eva. Y tuvo temor a Dios, porque murió su alma. Tenía vergüenza, e hicieron ropas con hojas de higuera. No pudo estar ante Dios, fueron echados del huerto de Edén. Cuando ya hubo muchos descendientes suyos fuera del huerto de Edén, Dios hizo diluvio. Después del diluvio, los descendientes de Noé también descendieron del monte Ararat y fueron cerca de las orillas de los ríos Éufrates y Tigris, que son los más importantes en el huerto de Edén. Allí había una llanura llamada Sinar, y había una amplia llanura justo antes de que el Éufrates entrara en el Golfo Pérsico. ¿Y qué hicieron cuando llegaron allí? Dijeron, no nos dispersamos, sino vivamos aquí y construyamos una torre con ladrillos. En Génesis pone, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Es una escena que hombres desafía a Dios. No es que enaltecemos el nombre de Dios, sino que hagámonos un nombre. Piensa que el hombre piensa que puede vivir sin Dios. En esta época, siglo XXI, digamos, la ciencia está más desarrollada. La civilización está más avanzada. Dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Podemos vivir sin Dios. Podemos hacer todo sin Dios. Piensa de esta manera. La ciencia y el conocimiento hoy en día está en su mejor momento. La civilización está avanzada, el entretenimiento y todo es lo mejor. Los edificios, digamos los edificios intentan construir lo más alto posible, como si quisieran alcanzar al cielo. En Corea también, yo subí, 2 veces a la cima de la Lotte World Tower. Y creo que que tenía 110 o 112 plantas. Y dice que harán uno más grande en Incheon, en concreto en Songdo. La más alta del mundo está en Dubai, creo. Pero hay que saber que Dios puede derribar todo eso. Según el libro de Apocalipsis, ese edificio de gran altura se derrumba. Ya veremos. ¿Creen que viviremos aquí para siempre? ¿Dios permitirá eso? Dios nos ha dejado aquí para que vivamos como queramos en este mundo. Yo ayer vi televisión viendo que destruyeran la destrucción de la naturaleza.
Entonces me daba miedo. Entonces, aunque no haya guerra nuclear, creo que por sí solo, siguiendo así, se destruirá este mundo por sí solo. Pero antes de eso, todo se quemará por fuego. ¿Creen que vendrá un mundo mejor? También por COVID, coronavirus, algunos dicen que en futuro habrá enfermedades peores. Enfermedades peores. Hay que dejar deseos de vivir en este mundo. Deseos carnales. Para vivir en este mundo. No viene mundo mejor, es un engaño. El pueblo de Israel recibieron castigo, gran castigo por violar la ley, los mandamientos de Dios. Desobedecieron la palabra, plan de Dios, adoraron los ídolos, pero aunque Dios les dieron muchos castigos, pero ellos no lo escucharon. Y el pueblo de Israel fue llevado como cautiverio a Babilonia durante 70 años. Quemaron el templo de Salomón. Volvieron 70 años después, pero fue una colonia de Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma durante 600 años. Eso fue castigo, consecuencia de haber violado la ley. Todo ese sufrimiento era por violar los mandamientos de Dios. El mayor castigo de violar a los mandamientos fue la destrucción del templo de Salomón. Sacaron 2 ojos del rey Sedequías y fue también llevado como cautiverio a Babilonia. Y antes de sacar sus ojos, mataron sus ojos delante de él. Sacaron sus ojos y fueron llevados como cautiverio y murió en Babilonia. El pueblo también fue llevado como cautiverio durante 70 años y fue pisoteado por 600 años por otros países, y todo esto fue por violar los mandamientos de Dios. Y explicando sobre esto en Hebreos pone: y desobediencia recibirá justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pone: ¿cómo escaparemos nosotros? En otras versiones también pone que por violar los mandamientos fueron juzgados por Dios. En Hebreos capítulo 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por violar los mandamientos recibieron este gran castigo, pero si descuidamos una salvación, esta salvación tan grande, yo viendo la Biblia, grande, pero no es solo grande, sino tan y muy grande. No sé cómo expresar esto. ¿Cuál es el mayor trabajo que hizo Dios? ¿Fue la creación? En Génesis pone: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Creó todo este universo y la tierra. Dios está dominando, reinando, ¿no? Creó con sus palabras y con su poder está reinando. Pero salvar nuestra alma no puede hacer con su palabra o con su poder. ¿Qué significa esto? Dios con su palabra creó todo el universo y todas las cosas. Y nosotros creemos que con su palabra hizo el universo. Y con sus palabras reina y domina el universo. Las leyes de este universo son los mandamientos de Dios. En Salmos pone: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en otro versículo también: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todas las cosas de este universo están debajo, subsisten a la palabra de Dios. Pero para la salvación, Dios no puede, o
o no debe hacerlo con su palabra, con su poder. Porque aunque Dios tenga poder para hacer trabajo de salvación y dice, aunque tengas pecado te perdono, eres salvo. Entonces se destruye la justicia de Dios. La justicia y el amor de Dios, las dos cosas deben estar perfectos. La justicia no puede perdonar los pecados y hay que dar castigo. Pero el amor dice que hay que perdonarlo, sea como sea, y hay que salvarlo. Y esta es la justicia y salvación, no debe chocar. Dios, aunque nos ama, no puede salvar como quiera de manera incondicional. Porque la paga del pecado es muerte. Y si no muere el pecador que ha cometido el pecado, para que no muera, debe morir otra vida que no tiene pecado. Esa es justicia de Dios. Entonces, para Dios, para salvarnos, la paga del pecado es muerte. Pero si nos pide esa paga del pecado, tenemos que ir al infierno eternamente y sufrir eternamente. Pero también está el amor de Dios para salvarnos. En San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Y cómo nos da su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado? Vino un justo sin pecado, recibió todo el tipo de sufrimiento y fue condenado a muerte y recibió castigo, látigos, y como un pecador miserable murió crucificado. Un justo derramó toda su sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la sangre de Cristo cumplió la expiación eterna. ¿Hay algo mayor? ¿Hay algún logro mayor o trabajo mayor que esto? Dios tampoco puede hacer algo mayor que esto. No lo hace, no puede. ¿Sabe qué tan grande es la salvación que hemos recibido? Alguien habla de una salvación como algo despreciable. Yo una vez fui a la iglesia presbiteránea en un pueblo para hacer seminario. Estaban felices las personas de coro y un diácono de allí tenía, digamos, mala cara. Dice que él edificó muchas iglesias y era mayor en esa iglesia. Y él hablando conmigo dijo, pero ¿por qué hay que alegrar tanto por esa salvación? Entonces le dije, ¿qué has dicho? ¿Esa salvación? ¿La salvación es así de despreciable? Entonces él se dio cuenta de que había cometido error y dijo, creo que cometí un error, lo siento. Él pensó así. Porque edificó varias iglesias y está esforzando mucho, pero escuchando que y los otros diciendo que han recibido salvación, despreció la salvación. Es una salvación tan grande, Dios que gobierna todo el universo y todas las cosas, y con su poder y con su palabra no pudo hacer si no diera a su Hijo unigénito. Entonces nos envió su Hijo unigénito en forma de hombre y murió ese justo crucificado, derramando toda su sangre y murió en vez de nosotros y cumplió salvación. Y es la salvación tan grande. Uno que debía ir al infierno, que debía perecer, salvó y hizo que pueda entrar en el cielo eterno. Esa salvación es tan grande. ¿Alguna vez han pensado? Por ejemplo, un rico, el más rico de este mundo, vendió todos sus bienes y ha gastado para salvar un enfermo, por ejemplo. Digamos que el rico de este mundo ha gastado todos sus bienes para salvar un enfermo. Y digamos que esa persona enferma, sanó. Pero esa gracia que he recibido es comparable con el amor y la gracia de Dios. Dios que creó todas las cosas, mandó su Hijo unigénito en forma de hombre y que hizo morir crucificado. En San Mateo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente le ha desamparado, le ha dejado. Durante 3 horas el cielo estaba oscurecido, el sol perdió su luz. La tierra se tembló, hubo terremoto. Lloraron el cielo y la tierra. Dios volvió su rostro
fue abandonado. ¿Por qué? Significa que fue entregado su Hijo unigénito para que no seamos abandonados. Pero aún, todavía, la salvación es despreciable. Pone, si descuidamos una salvación tan grande, quiere decir que no lo consideres como algo no importante, no como algo no grande, no tratar como no algo que no es valioso. Pone, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo puedes escapar del juicio? No se va al infierno por haber violado los mandamientos o por rechazar, por descuidar esta salvación tan grande, va al infierno. Esaú, por ejemplo, fue primogénito y pudo recibir la bendición de primogénito, pero tenía hambre y Jacob estaba haciendo guiso rojo, así que pidió un plato de sopa. Pero Jacob fue astuto. Bueno, Esaú, hermano, bueno, aunque eres mayor, pero solo por unos minutos, ¿no? Yo te daré este guiso rojo, pero véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. He aquí, yo me voy a morir por hambre. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y juró a Dios. Entonces, en Hebreos 12 pone, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora también, hoy en día, hay personas como Esaú. Lo que se ve, las cosas carnales de este mundo. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó a Cristo? Porque estaba pisoteado por 600 años por potencias, otros países. Entonces esperaba una Mesías que iba a independizar, salvar de otros países, resolver problemas nacionales de su pueblo, de su vida. Esperaba ese tipo de Mesías. Ahora tampoco cree en Mesías que puede salvar su alma, que murió en la cruz. Ahora tampoco cree. Ahora está esperando también el Mesías que va a salvar su pueblo, su país. La independización de Israel está ya escrita en la Biblia. Y está predicando este evangelio. Y en 1948, 14 de mayo, independizó. Pero aún todavía no está restaurado de todo Israel. Para darnos un poco más de oportunidad. ¿Cuál fue la razón de rechazar el pueblo de Israel a Cristo? Porque esperaban al Mesías que resolviera sus problemas de vida, de carne y no de su espíritu. Pero ¿cómo son ahora los creyentes hoy en día en la iglesia? Dios, bendícenos, ayuda para que mi hijo pueda sacar buenas notas para entrar en la universidad, ayuda en el negocio de mi marido, más cosas, y bendícenos, pero de todo. Danos de todo. Es como orar ante budismo, para que les bendiga. O no sé si está pensando que Dios es alguien un poco más guapo que Buda. ¿Han orado para que reciba salvación? ¿Por qué no pide? Porque al venir a la iglesia dicen que enseña que tú fuiste elegido antes de los siglos. Dice que haciendo muchas obras recibirán gran regalo. Está escrito así en la Biblia. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno que no puede ver, ¿puede entrar al cielo? Tiene que ir al cielo para recibir o no el don o el regalo. Entonces, si uno descuida de la salvación, primero, el que descuida de la salvación, el primero es no creer. Si uno no cree, descuida de la salvación. No cree, si uno la descuida, ¿cómo puede evitar el juicio? Si hasta los violaban los mandamientos, no pudieron evitar este juicio. Y después, y el que dice que ha recibido salvación, un salvo. Hay los que no conocen cuán grande es la salvación.
recibir la salvación, pero no conoce cuán grande es y considera como algo pequeño. Diciendo, pero si recibí la salvación por gratis y se olvida la gracia de la salvación. En Salmos pone, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? No puede pagar la gracia de Dios, aunque muriendo 100 veces. Pero por lo menos una vez hay que intentar vivir por el Señor. Pero ni siquiera quiere hacer esto. Bueno, el Señor murió por mí para salvar, pero yo no tengo corazón o intención para vivir por el Señor, porque he recibido por gratis. Bueno, iré al cielo, ¿no? ¿Realmente habrá recibido salvación? La vida de obediencia de un cristiano salvo, hay que pensar así. Como el Señor murió por mí, yo tengo que vivir por el Señor. Yo voy a morir por el Señor. ¿Es algo raro? Apóstol Pablo no estimó su vida para sí mismo, para predicar el Evangelio. Digo que esta vida de cuerpo puede dar para el Señor. Y murió predicando el Evangelio decapitado. Pedro también fue crucificado cabeza abajo mientras predicaba el Evangelio. Todos los apóstoles fueron martirizados mientras predicaban el Evangelio. Pero ahora, ¿por qué las personas que creen en Jesús son tan cobardes? ¿Por qué? Porque parecen estar descuidando de una salvación tan grande. Es porque no sabe cuán grande es la salvación que había recibido. Hay un cántico, no puedo pagar la bondad que me ha dado, pero mi corazón débil y cuerpo humilde servirán al Señor. No puedo pagarlo todo, pero por lo menos tengo que intentar recompensar, tengo que intentar pagar. Que yo seré siervo del Señor. En Romanos pone, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es algo normal, no es algo especial. Pero si un salvo no tiene intención y pensamiento para vivir por el Señor, y ni siquiera quiere sacrificar, ¿acaso no está descuidando la salvación, esta salvación tan grande? Está ignorando. No ignoren la gracia de Dios. La gracia que recibí de mis padres también es grande. Tenía que dar a luz, criar, enseñar a nosotros. Si no pagas la gracia de tus padres, también sería un gran pecado grande en este mundo que un ser humano puede cometer. Pero y pagar la gracia de Dios. Puede que vivamos unos años más en esta tierra, pero Él nos dio una breve oportunidad de vivir, no para nosotros mismos, sino para devolver la gracia que Dios nos ha dado. Pero tampoco gustarían hacer esto. Si no le gustan, están ignorando la gran salvación, la gracia de Dios. Y el que aprecia y considera que su salvación es tan grande, también aprecia la salvación de los otros. Recientemente hubo diluvio en Corea y muchos murieron porque fue de repente. Entonces los que vivían en el sótano, planta sótano, sufrieron este desastre y murieron. Pero algunos intentaban salvar a esas personas. Y salvaron a algunos. Y los bomberos, por ejemplo, cuando hay incendio, entran en medio de fuego para salvar a las personas, aunque él mismo puede morir quemado. Atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando los dos edificios de World Trade Center se derrumbaron, murieron unas 3.000 personas. Muchos bomberos también murieron en ese momento, porque entraron al edificio que estaban derrumbando para salvar a los otros, a rescatar a los otros. Entraron para salvar a la gente. Si salvas la vida de una persona o de la que está a punto de morir, todo el país alegra.
Sabemos que salvar esas vidas para algunos años de vida es muy valioso, conocemos esto, pero mira nuestro alrededor. Hay familiares, parientes, amigos, vecinos, y ellos tienen alma hecha a la imagen de Dios, y Jesús murió por esa persona. Y Dios está esperando mucho tiempo, 1 año como 1000 años, para que esa alma se salve. ¿Cómo se salvará si callamos y no evangelizamos? Nosotros cuando hay retiro de verano o invierno, retiro, hacemos todo lo posible. Habrán visto muchos hermanos que trabajan allí. Porque ellos también consideran algo grande, tan grande, esa salvación, no solamente mío, sino de los otros. Eso no es algo especial, es algo normal, apreciar la salvación de los otros. En San Juan dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús también para salvarnos vino a este cielo, hizo como el grano que cayó en la tierra y ese trigo unigénito murió. ¿Cómo puedo salvar a los otros sin sacrificio? Tengo que sacrificar mi tiempo material, mi libertad, mi gozo y si es necesario hasta mi vida. Y dando todo esto, si puede, aunque sea un alma, puede salvar, lo ha conseguido. Dijo que es más valioso que todo universo, un alma. Es más valioso que todo universo. Hemos recibido esa gracia y hemos recibido salvación. ¿Y por qué no apreciamos y descuidamos de la salvación de los otros? Hemos recibido esa salvación tan grande, esa gracia. Entonces ahora tenemos que vivir el resto de nuestras vidas por el Señor que nos ha salvado, según su voluntad. Y también predicar esta gran salvación a los otros. Creo que ha pasado mucho tiempo. Se ha pasado el tiempo. Entonces, para que no se deslice la palabra que hemos oído, el que no tiene seguridad de su salvación, escuche otra vez, orando. Tiene que ser 100% seguro su salvación. Y el que ha recibido salvación, piensa de nuevo, si yo estoy descuidando en mi corazón, en mi vida, esta salvación tan grande. Y si ha recibido salvación, pensar qué tengo que hacer yo, cómo debo hacer. Vamos a orar. Dios nuestro Padre misericordioso, cuando estábamos lejos de Dios en medio del pecado, y que éramos enemigos de Dios, tú nos has llamado primero. El Señor Jesús había recibido el juicio y la maldición que merecíamos nosotros. Derramando su sangre preciosa, ha perdonado nuestros pecados eternamente y sin ningún nuestro mérito. Nosotros te damos gracias por darnos esa salvación tan grande. ¿Cómo podríamos pagar esta gran gracia que hemos recibido de Dios? Todo nuestro cuerpo, alma, como son comprados por la sangre del Señor, este Señor. Ayuda para que el resto de nuestras vidas podamos vivir por la voluntad y la gloria de Dios. Y que ayuda para que podamos predicar el Evangelio a las almas perdidas. Y que podamos glorificarte con gozo y gloria. También ayúdanos y guíanos para que el resto de nuestras vidas podamos vivir obedeciendo en medio de la esperanza hasta que venga el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.